Bienvenidos nuevamente a su podcast Latina Resilience. El día de hoy visitando nuevamente nuevos lugares de Dublín para encontrarme con Claudia. Es mi invitada de hoy. Claudia es mexicana. Hoy nuestra invitada nos compartirá su experiencia de vivir en Irlanda durante ya más de 15 años y abordaremos cada etapa de la estructura de una vida sólida, dominar el idioma, estudiar la carrera universitaria, desarrollar una trayectoria profesional, formar una familia y ahora pues la etapa de la maternidad. Queremos profundizar en cómo se adapta el corazón, cómo se vive y se sana el duelo migratorio y qué hace que una mujer latina decida echar raíces en otro país. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos. Empecemos entonces. Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy en este espacio. Hola Janet, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y pues es un placer que puedan conocerme, mucho gusto. Yo soy Claudia y muy contenta, muchas gracias. Bueno, primero conozcamos un poquito de tu llegada. ¿Cómo recuerdas esa versión tuya y cómo tomas la decisión de mudar? Sí es un poco difícil tratar de resumir 15 años en tan solo, no sé, en un podcast de 45 minutos. Y como te decía antes, por ejemplo, a veces siento que he vivido muchas vidas en una sola vida, ¿sabes? Entonces, recordarme cuando yo tenía 23 años, porque fue cuando yo llegué, pues es como me recuerdo de una forma muy bonita, con mucha ilusión, porque pues, era una persona o una mujer con más inocencia, ¿sabes? Era bastante valiente, un poco aventada, era inocente de muchas cosas, porque cuando yo me vine, muchas personas preguntan, ay, ¿te vas a Irlanda? Ah, sí, y mucha gente como que no tenía idea dónde quedaba Irlanda, ¿sabes? Entonces como que no se ubicaban muchos de mis familiares en el mapa. Y me preguntaban, ¿y qué vas a hacer allá sola? ¿Y conoces a alguien? ¿Pero cómo te vas? Pero aún así el miedo no me invadía el sueño. Simplemente yo continuaba y si podía contestarles y si no, siempre decía, pues ahí veré, o sea, las cosas se van a ir dando o la agencia me va a ayudar, porque en ese tiempo yo me vine a través de una agencia, no me vine completamente sola, ¿sabes? Pero esos 6 meses hicieron 8 meses y después de 8 meses hicieron un año. Regresé a México después de haber estado un año, 8 meses aquí. Ya. Y fue porque como que ya extrañaba mucho a la familia y yo sentía en mi corazón que era tiempo de regresar. Porque aunque como muchos estaba estudiando inglés, pero no le di mucha fuerza o no puse mucha intención en buscar un trabajo dedicado a lo que yo estudié en México. En México yo estudié negocios electrónicos, que es algo así como e-business en Mérida, en la Universidad Modelo. Pero cuando yo vine, simplemente esos casi año, 8 meses, me dediqué a ser niñera. Fui nanny y au pair todo el tiempo. Obviamente en ese tiempo no busqué un trabajo relacionado con lo que yo estudié. Entonces por eso yo me regreso a México. Okay. Y luego cuando me regreso a México, estoy un tiempo ahí, casi 4 meses, me di cuenta de quizás la oportunidad que no aproveché. Dije, pero ¿por qué nunca busqué algo dedicado a lo que yo estudié en México? Cuando estás como en un grupo de personas, uno se deja envolver por los comentarios o por las ideas o los juicios y los prejuicios de, no, es que es muy difícil, no, es que no tienes la visa, no, es que no te van a contratar. Entonces uno escucha tanto eso que se cree esas verdades. Entonces como que no intentas, dices, ¿para qué voy a intentarlo si no me van a contratar, si no tengo la visa, si no tengo los requerimientos? Entonces como que no hice caso a esa voz, pero después de estar en México 4 meses, no me hallaba tampoco porque ya una parte de mí había cambiado y otra parte de mí
seguía con el sueño de regresar y la idea de estar en México por mi familia. Al estar, porque pues estuve un año, 8 meses aquí, y al estar con mucha gente y al estar con el objetivo de siempre de hacer, buscar pues como quiera otra escuela o estudiar o esto, uno no se da el tiempo de sentarse y de escucharse y de integrar todo lo que está pasando, porque hay tanto ruido afuera de lo que tienes que hacer, de la visa, de juntar este dinero, de a lo mejor conocer nueva gente. Hay mucha distracción que no tienes tiempo de integrar lo que realmente está pasando. Y o a veces sí lo tienes, pero te da miedo escucharte. Entonces, ya hasta que llegué a México me di cuenta de las cosas, de los puntos que no había cubierto y que me hubiera gustado hacer y desarrollarme, que cuando dije, ¿sabes qué? Quisiera volver a regresar. O sea, yo planteé esa decisión a mis familias, a mis papás, y en ese tiempo, pues obviamente tenía que 25, 23, 25, obviamente me dijeron, bueno, está bien, como que ya había sido, pero ¿qué te faltó hacer? No sé. Pero me dieron la oportunidad de volver a ir, de volver a regresar. Entonces fue cuando yo, ahí fue donde, ok, ¿sabes qué? No importa las ideas o lo que esté pasando alrededor, y voy a ir por el sueño de trabajar de lo mío. Sí, Hace porque mucho cambiar esa mirada, ¿no? Esa actitud también. sí, es como, yo siempre digo, siempre uno tiene que irse preguntándose a sí mismo, o sea, ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿Estás bien? O sea, ¿estás cumpliendo tus objetivos? Es como una constante revisión de cómo estamos, ¿sabes? Cuando ya decides estar, bueno, inicias como esta segunda etapa, ¿cuáles fueron los primeros cambios internos que tuviste que hacer para adaptarte? Yo creo que la segunda vez bueno, lo vamos a poner como la segunda etapa. Yo ya tenía como una red de apoyo aquí, porque al principio cuando llego conozco mucha gente y empiezo a crear un círculo de amistades. Ya. Y ese círculo de amistades se vuelve tu familia, porque al ser inmigrantes todos, porque todos éramos de otros lugares, españoles, portugueses, italianos, gente de Grecia, de Alemania, o sea, todos somos inmigrantes. Entonces todos formamos esa familia y todos nos vamos cuidando. Y bien o mal, pues ahí es donde vas escuchando las ideas y los juicios y los prejuicios y te vas formando, ¿no? Cuando estoy construyendo mi círculo de apoyo, voy cambiando y voy evolucionando y voy abriendo un poco la perspectiva de cómo pienso y qué es lo que yo pienso y por qué lo pienso yo, lo piensan mis papás o lo piensa pues la sociedad mexicana. O sea, vas confrontándote a lo que piensas, ¿sabes? Entonces ahí, para adaptarme en ese tiempo, a los 25 años, pues iba más como al flow, ¿sabes? No es que me sentara y dijo, ok, ahora voy a adaptarme. Simplemente iba fluyendo. Y creo que cuando uno se sienta un poco y fluye a las perspectivas y no está tan rígido, las cosas como que van en su cauce solito. O sea, sí, siempre tienes que tener la mirada al objetivo, pero a veces tienes que ir como el flow y con la confianza y la fe de que el universo te va a guiar. Entonces, para adaptarme, yo ya estaba envuelta en el círculo de personas de otros lugares y en vez de ver todo como un juicio supongamos que la gente de España es más directa a decir las cosas, o otros países son más directos a decir las cosas. En cambio, los mexicanos como que siempre vamos así, rodeamos y te preguntamos y hablamos chiquito y hacemos una pregunta tan fácil o respondemos tan fácil de, no, no quiero ir. Dijimos, ay, no sé si tenga tiempo para poder ir a la fiesta. Entonces, en vez de ver con los ojos de, ay, esa persona me respondió muy feo porque me dijo así, no, no quiero ir. Lo ves, dice, ella es así, o ellos responden así, y no es porque sean malos ni son groseros, sino que te das cuenta de que hay otras formas de ser. Que creo que eso es importante de no, pues de abrirse, como tú bien dices, a que existen otras maneras de comunicarse, reconocer de dónde vienen y por qué actúan de esa manera y no tomarlo todo como muy personal y de repente como que, o porque eso te afecta después en el tiempo, ¿no? Cada día puede ser muy diferente. El ser inmigrante, yo a veces es como mucho el clima de Irlanda, ¿sabes? O sea, cambias constantemente. Pero, pero eso es una experiencia humana que se debe vivir, ¿sabes? Como, a veces como humanos,
nos limitamos o nos da miedo sentir. Cuando ya estás sintiendo una sensación que a veces, supongámosle, llamémosle negativa, como me siento frustrada, me siento triste, me siento sola, pues sí está bien escucharlas y ponerles el nombre y ponerles atención, pero si te vas guiando más hacia me siento triste, me siento cansada, me siento mal, que las cosas no están saliendo, obviamente tu peso y tu mente y tus emociones van a estar guiadas hacia eso y vas a nublar tu mirada hacia lo que sí está pasando, porque lo que realmente sí está pasando es ese sueño que en algún momento en el pasado lo tuviste y estás viviendo tu sueño. Entonces, en algún momento tú tuviste ese sueño de decir, yo quiero ir a Irlanda, o yo quiero ir a otro país, o yo quiero ir a Francia. Entonces, todos los días es bueno como agradecer por lo que sí tienes, por lo que sí está existiendo en este momento en tu vida, porque a veces estamos tan encerrados en lo que queremos hacer y lograr que no vemos hacia otro lado todas las infinitas posibilidades que el universo te presenta. A lo mejor ahorita no tienes ese trabajo que quieres, pero sí podrías hacer o aprender otro tipo de hobbies. Dices, no sabes qué es que ahorita pues solamente me está saliendo el trabajo de niñera. Ah, bueno, pero sí, pero trabajo de niñera. Para ser niñera tienes que tener hay muchas skills que se aprenden, como administrar el tiempo, saber cocinar, manejar bien momentos de crisis y quedarte como que cool, ¿sabes? O como cuando estás trabajando, no sé, en un bar. Pues en un bar se necesita mucho la skill de la comunicación y todo ese tipo de cosas las puedes poner o no en tu CV o son cosas que te van formando, ¿sabes? Como para ese trabajo que va a llegar. No porque no esté pasando ahorita, no significa que no va a pasar. No porque no tengas el trabajo de tus sueños ahorita, no significa que no va a pasar en un futuro. Y eso es algo que constantemente nos tenemos que platicar. ¿Por qué te pregunto esta parte? Qué bueno que lo mencionas ya, porque en tu caso, como que también ahora inicia esa otra parte, ¿no? Estudiar una carrera profesional acá en Irlanda y posteriormente ejercerla. Cuéntanos un poco esa etapa de tu vida. Cuando yo me vengo por segunda vez y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer mis objetivos de poder trabajar en algo que es lo mío, cerré un poco todas esas voces y porque dicen, no, es que no tenía la visa, tenía en ese tiempo era visa de estudiante, ahorita ya no sé cómo funciona mucho, pero tenía visa de estudiante y los estudiantes normalmente pues están más en otro tipo de trabajo, ¿sabes? Más como de, pues ya lo sabemos todos, de Sí. cafetería, de mesería o de niñera y así. Entonces, aún así, yo dije, ¿sabes qué? No importa, yo voy a aplicar esos trabajos donde dicen digital marketing o whatever. Entonces yo apliqué, me llamaron, hice la entrevista y ellos vieron en mí algo que obviamente otras personas no tenían y aún así ellos me hicieron un contrato de un año. Y en ese año yo estuve trabajando con una visa de estudiante, pero ustedes no saben nada. Obviamente tratamos de ver la forma de que era como medio tiempo, o sea, medio tiempo estaba en la oficina, pero medio tiempo en ese tiempo, hace 15 años, pues, supongamos no eran 15, eran Ya como deben ser 13, eran 13. Trabajaba desde casa, híbrido o algo así. Sí, como part-time en la oficina y el other part-time desde casa. Okay. Y bueno, entonces así, ahí estuve como un año y 8 meses, luego me dieron de baja porque obviamente yo no podía, porque al mismo tiempo también empecé a estudiar En la universidad. en la universidad, porque ya había cubierto mis 3 años en ese Estudiante. tiempo, sí, se manejaba un año completo. Y entonces también yo requería tiempo para ir a la universidad, aparte trabajar turno completo, como que las cosas no se estaban dando bien y yo sentía como que estaba apretando todo, ¿sabes? Ya. Entonces decidí que en ese tiempo era mejor solamente dedicarme a la escuela. Y me dediqué por un tiempo a la escuela, luego busqué otro trabajito ahí de medio tiempo para sacar un income, o sea, Para pagar la renta. pagar las rentas, sí, o sea, ya todos sabemos aquí. Pero después tuve la oportunidad, terminé de estudiar y saqué mi segunda carrera en administración. Ya. Fueron 3 años, aprendí un montón, porque era diferente, o sea, escribir proyectos en inglés
es completamente diferente a escribir proyectos en español. Entonces, la forma de cómo ellos quieren que busques el criterio y es otra cosa. Ser más crítico, o sea, no sé, me ayudó mucho también. O sea, siento que todo lo que vas aprendiendo poco a poco te va ayudando en algo que dices, ay, pero ¿para qué? O sea, todo ayuda, todo aporta. Y bueno, y después ya tuve la ventaja de tener otro tipo de visa, este, y bueno, estuve trabajando en Google Maps y luego de Google Maps, ahí estuve casi como 5 años o algo así, si no me voy perdiendo en el tiempo. ¿Fue tu primer trabajo en un corporativo aquí en Irlanda? Pues la empresa de email marketing era una empresa muy pequeñita. Ajá. Hacíamos email marketing, era una agencia italiana. Aprendí muchísimo sobre email marketing, me gustó, pero era una empresa como familiar y muy pequeñita. Yeah. Yo fui a las instalaciones de Milano y ahí eran, no sé, como 20, en total éramos como 30 personas trabajando en esa agencia no era como un corporativo tan grande. Pero ya cuando trabajé en Google Maps sí fue mi primer corporativo grande. Yeah. O sea, estábamos en el edificio y éramos, no sé, yo creo que más de 100 personas. Pero obviamente yo trabajaba en el grupo de los mexicanos, Yeah. de los que hablábamos español. Y ahí éramos como 30, algo así. Fue muy grande ese proyecto. Todavía yo creo que está. ¿Te costó entrar a este corporativo? ¿Cómo No, o sea, siento que, ¿sabes? Cuando uno se deja fluir, volvemos a lo mismo. Yo estaba buscando trabajo y estaba como que muy abierta a lo que venía. Y entonces yo vi, no, se buscan personas que hablan español para trabajar aquí. Ah, pues yo mandé mi CV. Yeah. Y fue ahí donde me dieron una posibilidad y empecé a trabajar, conocí a otros mexicanos, porque como que había estado un poco separada de la cultura mexicana cuando llegué, porque cuando yo llegué dije, o sea, sí soy mexicana, amo mi cultura, pero quiero conocer otras culturas. Entonces como que tenía muy poquitos amigos mexicanos. Cuando empiezo a trabajar en Google Maps, todos éramos mexicanos. Yeah. Entonces como que me vuelve a abrazar la cultura mexicana y yo creo que las cosas van pasando por algo. Entonces ahí estuve casi 5 o 6 años antes de pandemia. En ese tiempo, al buscarme a mí misma y al querer encontrarme y al querer hacer, o sea, no sé, como que cambiar la perspectiva, empecé a hacer yoga en ese tiempo. ¿Pero qué fue lo que te hizo pensar que no estabas como que conectando contigo? Pues, sabes, como que sentía que todos los días eran muy iguales, como que estaba olvidando el propósito, como que ya no era, como ya había tenido la ventaja de estudiar inglés, conocer mucha gente, viajar, ya había estudiado la licenciatura. Ha pasado muchas cosas como que ya no encontraba el propósito de Porque qué. ya lo habías obtenido en realidad. Como que me faltaba, ¿y qué? Como que el saborcito de algo diferente. Me sentía entre triste, entre cansada, Entonces, obviamente fue cuando en ese tiempo empecé a hacer yoga y volví como a mí. O sea, a veces estamos tanto tiempo en la mente en que nos olvidamos tanto de que tenemos un cuerpo, de que tenemos un espíritu. Y al hacer yoga me encontré a mí misma nuevamente y volví a hacer esa conexión de cuerpo, espíritu, mente y me gustó mucho. Entonces hacía mucha yoga y antes de pandemia, justo antes de pandemia, yo había dejado, o sea, sí, mi trabajo corporativo que tanto me había gustado, que bien o mal me gustaba, o sea, era bastante repetitivo, pero me gustaba, estaba ya muy, ¿cómo te diré? Estaba bien establecida ahí. Digo, ¿sabes qué? Lo dejo todo y me voy a ir a la India a aprender yoga y ser maestra de yoga porque ahora ese es mi sueño. Te pusiste otro propósito. Otro propósito completamente diferente, otro sueño completamente diferente. ¿Y lo hiciste? No, porque entró pandemia. Entró pandemia justo y me frenó, pero al mismo tiempo sí tomé un curso de yoga online, Ajá. que estuvo bastante bien. Estaba aparte triste porque no me había ido me acuerdo de ese día, o sea, lloré un montón porque mi mamá desde México me habló, me dijo, no te vayas, por favor, quédate.
Y mi mamá también estaba como muy aprensiva porque en ese tiempo había fallecido mi abuelo paterno y obviamente yo no pude ir por temas, volvemos a que somos inmigrantes y uno no está en esos momentos difíciles y así como ese hay muchos donde no estuve. Y obviamente yo estaba también un poco triste por eso, mi mamá también estaba muy aprensiva, me dijo, "Ay, están pasando cosas allá en esos países, no te vayas, no sabemos". Y yo, mamá, relájate, todo va a estar bien, porque yo siempre he sido muy relajada, yo creo. Como que esa parte de mí, de mis 23 años, de dejarlo todo e irme, ir con el flow, como que todavía sigue. Okay. Entonces, pero mi mamá, no te vayas ahí, por favor. No quiero que por tu culpa, o sea, casi, por tu culpa me va a dar algo. Entonces no me fui y luego empecé a tomar un curso online que se llamaba Ritual Habitual por mi maestra María Cacho, que la quiero muchísimo. Si me estaba viendo, le mando un beso, no lo sé, pero uno nunca sabe el alcance que tenga tu podcast. Y entonces tomé ese curso de ritual habitual que me abrió la mente así como a otra cosa. Era una conexión inclemente, así creíble de mi corazón, de mi mente. Volví a tener contacto conmigo después de haber estado, pues no perdida, pero ausente. Yeah. Ausente, yo creo, porque como que se te sales de ti misma para estar tratando de cumplir tus sueños. ¿Eso es un ritual como muy cultural de tu país? Ritual habitual puede ser cualquier cosa. Okay. O sea, un ritual puede ser despertarte en la mañana y tomarte tu café con intención, en presencia. Ese puede ser un ritual. Okay. Pero obviamente en ese taller que estaba tomando ritual habitual era más enfocado como a lo natural, a volver al cuerpo, a volver al alma, al aterrizarte en la tierra. Entonces trabajábamos mucho con velas, con flores, con cristales, hacíamos rituales un poco más, pues, con más como mágicos, ¿sabes? Y fue muy bonito, me enamoré muchísimo. Fue ahí cuando también, en medio de la pandemia, un amigo mío me dice, oye, están contratando en TikTok. Y yo, ay, sí, pero es el fin del mundo, ¿quién va a estar contratando? No, sí, está contratando TikTok. Y yo dije, bueno, sí, voy a ver qué pasa. Sí, manda tu CV. Mandé mi CV y a los 6 meses ya estaba trabajando. Pero no es que yo estaba así como, tengo que buscar un trabajo porque yo estaba más en el flow de, voy a hacer yoga y después de yoga voy a hacer mi ritual. Y bueno, si consigo trabajo, sí, pero si no, porque como es el fin del mundo, no me voy a estresar. O sea, yo estaba muy así. Y bueno, mandé mi CV y pegó y me escogieron y ahí en TikTok me encantó. Creo que es una de las, aunque fue un corporativo muy grande, en ese tiempo fue lo que realmente yo necesitaba, ¿sabes? Porque trabajábamos desde casa y pues obviamente la entrada de trabajo no era al mismo tiempo que otros proyectos, ¿sabes? Entonces íbamos easy, era todo muy fácil. Y, y sí, y pues esa ¿Cuánto parte, tiempo estuviste trabajando en ese yo creo corporativo? que en TikTok estuve como 5 años, Okay. 5 años, sí, sí. Y bueno, y luego me volví a salir de TikTok. Tomé como una baja de maternidad. Me vino la grandeza y la cosa más linda y mágica de ser mamá por primera vez. Y con mi esposo es italiano. ¿Pero tú te casas antes de entrar al corporativo o durante esos 5 años? No, es que a mi esposo no lo he pronunciado aquí, pero no, a él lo conozco Porque estábamos yendo en desde. partes y me salté Sí, esa parte. me salté esa parte. Sí, no, yo también, yo conozco a mi esposo año y medio casi al principio de haber llegado aquí a Irlanda. En la segunda vez que llegas. No, yo llego, Ajá. estoy un año y medio aquí y un mes antes, que esa es muy, muy película de Hollywood, un mes antes de regresarme, porque ya tenía mi billete para irme a México, Okay. lo conozco, chicas. Porque como yo no estaba yo no estaba con el objetivo de que quiero encontrar No, pero novio ni claramente nada. tenías tu ticket para irte. Yo no sé, como que yo a los 23 años
era muy amiguera, Ajá. era muy amiguera, me gustaba platicar con todos, me gustaba ir a las fiestas, o sea, imagínense a mí, yo fiesta aquí, a fiesta allá, bla, bla. Entonces como que no tenía la ilusión o el pensamiento de tener un novio para establecerme o para nada. Pero lo conozco a él un mes antes y la pasamos muy románticamente, muy lindo y me dice, vamos a ser novios. Y yo le digo, ¿qué dices, chico? Yo me estoy yendo en un mes, ya tengo mi ticket, ya me estoy, mira, chao. Pero él me dijo, no importa, vamos a ser novios. Y digo, bueno, está bien ya, o sea, el amor de verano, ese Love is in the air, la. Me cantaba esa canción a mi italiano. Entonces, nos hicimos novios y ya un mes antes, chao, chao, le digo, ya me voy, hace tiempo que no veo a mis papás, me quiero ir, adiós. Hagan eso también, chicas, háganse como que se vayan, ya me voy. Agarré mis maletas y me fui. Y él en ese tiempo, cuando yo estaba en México, me escribía y así, ¿en qué se utilizaba antes? No se utilizaba Zoom, se utilizaba, ay, no No sé sé. qué, pero antes no se utilizaba Zoom. Estábamos en Skype, así, me escribían, ¿no? Entonces escribíamos todo eso y fue también una de las razones por la que yo regresé. Ya me decía yo, ¿no? Ya me estaba preguntando por qué querías Por, cumplir tu sueño y qué te fue por, faltado, ¿no? Sí, sí, sí. Una parte también fue esa de que, ¿por qué si estuve en Europa No no aproveché. aproveché a, pues, darme la oportunidad de conocer chicos para algo más bonito como un amor? O sea, Considerar hacer una conocer, relación. hacer una relación, a conocer a alguien. No, yo no tenía no tenía esa idea, no tenía ese Porque también objetivo. estabas muy Porque chiquita. yo creo porque tenía 23 años y porque, pues, o sea, sabía que yo no tenía la idea de quedarme en Irlanda para siempre. También. Sí, O sea, yo sabía que era por un periodo. temporal. Entonces decía, ¿para qué voy a hacer una relación si luego yo me voy a querer regresar? No sé si este chico y yo ya en México había tenido una relación de larga distancia y no había funcionado. Entonces como que lo separaba mucho. Entonces, él también influyó mucho para que dijera, mira, vamos a intentarlo, regresa, no sé qué. Y dije, mira, y como yo ya tenía muchas amigas aquí, me dijeron, tú regresas, mis amigas, regresas, estás aquí con nosotras, te quedas aquí, bla, 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 mientras que buscas tu departamento. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Entonces, por eso Claro. el amor me regresó. Entonces, en Ya había ese, motivos para volver. sí, entonces cuando yo regreso por segunda vez, creo que como a los 4 meses me sale trabajo de mi primer trabajo en la compañía italiana de email marketing. Mm. Y ahí ya yo sola me voy a vivir y rento mis cosas y todo, y con el tiempo así va fluyendo. Y después como creo que pasaron como 4 años, 3 años así de que él me fue a vivir con él. O sea, Ya. él ya así de, ¿sabes qué? Vamos a ver qué onda. Pero me casé con él hasta el 2019. Ok, ¿cuánto enamoraste? ¿Como 4 años? Estuve como casi 5 o ¿6? 6 años Ok, de novia y porque así son los italianos, chicas. se tardan. No me quería dar el anillo y yo así de que yo no voy a tener hijos si no tengo el anillo. Esa mente es muy, o sea, yo me di cuenta que esa es muy, Muy latina. muy latina. Yo no voy a casarme, perdón, yo no voy a tener hijos Si no si no estás estoy casada. casada. Pero eso es volviendo, esto es muy, muy de latinos, muy de allá. Bien o mal, pues así fue. Y sí, ya después, nos casamos hasta el 2019. Él me dio el anillo en el 2016, algo así, casi, sí. Ya. Ah, bueno, pero ya estaban Ya comprometidos, la estamos relación era comprometidos, la formal y relación luego se era casaron. formal, y luego nos casamos en el 2019, nos casamos en México, Ah, qué en una boda bonito. maya, Ay, sí. Pues estuvo muy bonita, ¿sabes? Estuvo muy en frente de la playa, tú siempre has sido así, un poco más holística, holística, sí, esa es la palabra. espiritual. Así. Mm, ¿Cómo te defines? Fíjate que no tanto. O sea, esta parte quizás sí lo Mm. traigo porque mi papá, él hacía Reiki y Ah, también hacía Tai Chi y meditación. O sea, eso cuando yo tenía 10 años, 7 años, yo veía a mi papá así sentado y respirando y todo. Entonces, como que crecí con eso, pero también el lado de que él era ingeniero y tenía su mm. trabajo,
de 8 de la mañana a 10 de la noche, o sea, como que veía los dos mundos. Y por parte de él también, mi abuela materna era muy de curar con plantitas, hacía sus tinturas, hacía medicinas, era partera, como que todo eso yo creo que lo traía en la sangre. Me estabas hablando de que ya habías llegado a conocer el tema del cacao y todos sus beneficios. Entonces, ahorita vamos a pasar a esa parte que quiero que me expliques y que nos expliques un poquito más sobre ese proyecto en el que ahora te estás dedicando al 100%. Bueno, aparte también, paralelamente con la maternidad, que son estos dos temas que vamos a hablar ahora. Pero antes de eso, decir que justamente esta mesita es una pequeña parte de lo que en realidad ella ofrece en estas actividades que ella realiza. Pero hoy día, la verdad, te agradezco mucho de poner esto. Me siento yo muy acogida, me siento muy como en esta aura de poder, de paz, de poder conversar tan a gusto. Hablemos de esta parte. ¿Qué pasa con el cacao en tu vida? Sí, mira, tendríamos que hacer segunda parte. Bueno, en pandemia conocí a mi maestra María Cacho, donde empezamos a tomar ella dio el taller que se llama Taller de Ritual Habitual, y hacíamos todo esto de prender velas, como había dicho antes, intencionar las cosas, volver al cuerpo, meditar, hacer respiraciones de conciencia. Antes de que entrara la pandemia, también tuve la oportunidad de ir a México. Había escuchado algo del cacao y dije, ah, mira, voy a ir a este círculo del cacao. Y me encantó. Me abrió el corazón, me sentí de nuevo conectada con otro tipo de perspectiva para ver la vida. Fue como un abrazo al corazón, ¿sabes? Como que esto es lo que estoy buscando. Este es el vacío que siento. Porque normalmente yo sentía desde hace mucho tiempo como un vacío. Y decía, pero ¿por qué siento ese vacío si tuve la oportunidad de vivir en otro país? Trabajé en corporaciones que me han gustado. Como que das la revisión de check, 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 pero aún así haciendo check, check, check de todos los objetivos que se habían cumplido o no en ese tiempo, seguía sintiendo un vacío. Y ese vacío que sentimos mucho es la desconexión que tenemos con nosotros mismos. No es lo mismo desconexión con tus sueños, es desconexión contigo, con lo que hay adentro, como que todo hizo clic. Entonces todo fue como una cadena o un tejido que se fue haciendo así directamente a lo que quizás me estaba buscando y yo estaba buscando al mismo tiempo. Tomé el curso, empecé el cacao así de que, no, pues sí voy a tomar cacao. Yo dije, voy a pedir por Amazon el cacao para poder hacer mi taller. Pero nunca llegó el cacao. Y me da risa que esa es como una historia. Y en ese tiempo vivía con mi hermana y su esposo, y de repente dice ella, su esposo, le comentó, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no me llegó el cacao que estoy esperando. Y yo, ay, pero si en la casa hay cacao, Ya. hay semillitas de cacao. Y él me dice, siempre hemos tenido aquí desde hace como un año, está ahí, no lo utilizo, no lo ocupo, si quieres agárralo. En ese tiempo la idea no era como ofrecerlo, la idea simplemente era para mí. La primera persona con la que hice una ceremonia de cacao o un círculo de cacao, que ahora se conoce más como círculo de cacao, fue con mi hermana. Las dos así nos abrazamos, nos besamos, lloramos, nos dijimos muchas cosas que quizás no nos habíamos dicho en ese momento. Fue como reconectar con ella también y con todo lo que ella sentía. Y luego dije, mi hermana me animó, me dijo, ¿por qué no lo abres y lo compartes con otras personas? Entonces hice mi primer círculo y la verdad me sorprendí de que inmediatamente tuve como 10 personas que quisieron ir. Fue una experiencia muy bonita. Y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Esto es mío, esto lo quiero hacer. Quiero que otras personas puedan tener la misma sensación de llenar ese vacío interno que a veces como seres humanos sentimos. Y ese vacío que sentimos es por desconexión, y a veces ese vacío lo queremos llenar con otras cosas, como por ejemplo, irse afuera, ver películas, comprar, fumar, drogas, relaciones, círculos de amistades que nos hacen mal. Quieres llenar ese vacío con comida también. O sea, quieres llenar todo eso de una forma. Compras impulsivas. En vez de, todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, en vez de ir hacia adentro.
Creo que eso ya se está escuchado mucho de ir hacia adentro, pero muchos no sabemos cómo ir hacia adentro. Mm. O sea, si tú quieres hacer tu círculo, por ejemplo, ir Sí, hacia cuéntanos un poquito adentro, cómo es en o este sea, caso, si tu quieres círculo. hacer un ritual habitual, eso Ujú. lo puedes hacer tú sola, desde que prendes una vela y la intencionas y prendes ya sea un incienso o un saumerio y, y lo pones para limpiar el ambiente y tienes tus cristales y haces como una pequeña meditación. Eso lo puedes hacer tú sola. Yo lo hacía sola y podía estar media hora ahí. Y sí hay una diferencia de cómo inicias tu mañana a cómo se va desarrollando. O pones como una barrera de lo que sí dejas entrar y no dejas entrar. Y como estás más conectada a tu corazón y a tus emociones, sabes exactamente si es verdad o no es verdad. Me encanta. ¿Cómo funciona el tema del círculo del cacao? Sí, el círculo del cacao es por ejemplo, todo esto que yo estoy compartiendo lo he aprendido por medio de mis maestros que están en México Mm. y seguimos la tradición maya tolteca, Ah, porque el cacao también se da en Guatemala y en África también, pero el cacao que yo utilizo para hacer las ceremonias es un cacao que se llama cacao criollo, que tiene más una sustancia que se llama teobromina. La teobromina hace que tu corazón empiece a circular más sangre. Y aparte que también tiene otras sustancias químicas que te ayudan te ayudan con el sistema nervioso. Es como cuando estás enamorado, dan varias sustancias en el cerebro. Entonces funciona así, tal cual el cacao. ¿solamente tomando cacao? Solamente tomando cacao, pero el cacao, este que te digo que es el criollo, se toman en un círculo de cacao, el gramaje que se toma es un poquito más grande, como 40 a 38 gramos por persona, no por taza. Entonces, cuando uno va a una ceremonia de cacao, obviamente tu facilitador te tiene que llevar hacia eso, o sea, te tienes que preparar, no es de que, ay, ya llegué, pero aún así, como el gramaje de cacao es mucho, si no hay una dieta o no se toma demasiados líquidos, te puede llegar a caer pesadito, ¿sabes? Como caer mal en el estómago. Entonces, por eso existe como una dieta previa. Yo traigo el cacao desde México, de Tabasco, y normalmente yo trabajo con la semilla. Esta semillita, hago todo lo que es la alquimia del cacao, que es pelar el cacao. Primero lo tuesto, luego lo pelo, luego lo hago como polvito para poder hacer la mezcla y poder tomarla. Entonces, ese es como un diferenciador o algo que me caracteriza de los demás facilitadores que hay aquí. Hay varias personas que te pueden facilitar el cacao, desde muchos irlandeses, porque el cacao se lleva bien con todo, ¿sabes? Con una clase de yoga, una clase de respiración, una meditación, pero es muy diferente cuando lo tomas desde la semilla a cuando lo tomas desde la barra. Cada facilitador es diferente, es como tu psicólogo, es como una clase de meditación, cada gente lo hace de diferente forma. Y bueno, o sea, yo invito a todos los que quieran o tengan el llamado de probar algo diferente o que estén buscando nuevamente esa chispa. Los invito a una de mis ceremonias que constantemente les estoy poniendo ahí en mis redes sociales. Hago normalmente como una vez al mes o cada 2 meses. Soy muy cuidadosa del cacao porque es una medicina ancestral y le tengo mucho respeto, entonces no lo hago así por hacerlo, ¿sabes? Lo hago con mucho amor, como que mucho tiempo invertido ahora que soy mamá también, pues estoy limitada del tiempo. Cuéntanos un poquito cómo estás llevando tu etapa de maternidad. Todos los días es retador porque el círculo de apoyo es muy pequeñito. O sea, yo no sé cómo lo vivan las otras mamás. Cuentan con su familia, yo me imagino que también a tener sus características, pero en este caso solamente somos mi esposo y yo. O sea, no hay tías, no hay primas, no hay abuelos, no hay nada. Sí hay amistades, pero esas amistades, algunos son pues solteros que tienen su vida, que tienen sus trabajos, otros que también obviamente tienen sus hijos y tienen sus vidas y así. Es muy limitante, ¿sabes? Por ejemplo,
mi segundo bebé nació ahora en junio y nació 2 semanas antes de lo previsto. Mis papás iban a venir y primero fueron a visitar a mi hermana, que mi hermana vive en Polonia, y les iba a dar según el tiempo suficiente para estar una semana con ella y luego venir. Pero mi bebé decidió diferente forma y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a nacer 2 semanas antes. Y cuento esa historia porque nosotros teníamos pensado, tengo 2 niños, una niña de 4 años y mi niño que acaba de nacer. Entonces teníamos pensado dejar a mi niña más grande con mis papás que venían desde México justo a eso, a ese momento de con quién vamos a dejar a la niña. Pero gracias a que tenemos unos amigos muy amorosos, el círculo de apoyo es más chiquitito, entonces cuando necesitas a algo, eh, ¿con quién vas? O sea, solamente es tu esposo y en este caso, ahorita mi esposo es el proveedor, pues él trabaja normalmente más horas, yo estoy más tiempo con los niños, es como un arco iris y tiene varios colores y a veces hay días que son muy, muy, muy buenos porque todo sale bien, todo sale color de rosa, pero hay otros días en que no sé lo que estoy haciendo. No sé si está bien. Los niños, como todo, están aprendiendo de sus emociones. Entonces tú estás en ese momento también tratando de volver a ti mismo todo el tiempo, cada 5 minutos, porque tu bebé o tu niño está pasando por emociones que está aprendiendo y tratar de contener el espacio, ¿sabes? Contener el espacio es muy importante. Cada 5 minutos conteniendo, conteniendo, conteniendo. Pero hay un punto en que te dices, ¿y a mí qué me contiene, sabes? Entonces, este tipo de cositas, de los rituales que yo hago, que obviamente ya no tengo el tiempo de sentarme media hora para hacerlo, ni en la mañana, pero un simple minuto así que tenga en la mañana, así, después de que mi niña ya fue a la escuela y aunque tengo a mi bebé de 5 meses, un minutito, prendo una vela, mi intención, respiro un poco, el incienso, o a veces el momento de tomar el té tranquilamente, tratar de todo el tiempo como que regresarme a mí, ver cómo me siento y a veces lo logro y a veces no. Hay días muy duros en que dices, ¿sabes qué? Necesito llorar. Y es cuando uno dices, llora. O sea, si quieres llorar, llora y hazlo con intención. Las cosas no están saliendo como tú pensabas que iban a salir, llora. Y siente todo eso de que no tienes a tus papás o no tienes a la familia, llóralo y siéntelo, pero levántate porque hay que seguir funcionando, hay que seguir con los sueños, hay que seguir, ¿qué sigue? Ok, sí estoy triste, sí me siento así, pero eso no va a hacer de que la vida siga pasando, porque estamos aquí como humanos para experimentarnos, para vivir, para sentir las emociones. Habla con alguien, escucha podcasts, vea rituales, sal de ahí, porque esto es la vida, es un momento y tienes hijos o no tienes hijos, o conoces a alguien o no conoces a alguien. El hecho es de que es seguir disfrutando el regalo del universo, que es este momento que se llama vida, ¿sabes? De verdad que te agradezco lo que acabas de contarnos. Esta parte, la verdad, emociona, creo, seguramente va a impactar o muchas de las personas se van a sentir muy identificadas con esta etapa, cómo acabas de explicar esta etapa de tu vida. Y creo que tiene mucho que ver con lo que ahora estás justamente ejerciendo a través de los rituales, porque como acabas de decir, al final te tienes tú y tienes que cuidarte también a ti primero para cuidar al resto. Y a veces escuchamos mucho, como tú dices, escuchamos muchas frases hoy en día, especialmente en redes sociales, pero ¿cómo ponerlo en práctica? Pues esta es una gran alternativa. Como bien decías, hay muchas personas que van a buscar la manera de hacer lo mismo, tal vez hay otras formas de hacerlo, pero me encanta la manera como tú la estás planteando. Yo particularmente desconocía este tipo de rituales a través del cacao. Me llama obviamente mucho la atención, por eso vine y dije, quiero saber un poco más y seguramente muchas personas que tal vez no lo han escuchado como yo les interese. Vamos a poner toda la información, bueno, relacionada a las redes sociales de Claudia para que ustedes un poco sigan su trabajo y si tienen esa curiosidad o si tienen esa necesidad de conectar o simplemente quieren hablar con una mamá que ha pasado tanto tiempo en Irlanda, Sí. prácticamente toda su vida, Claudia,
De verdad te agradezco toda esta experiencia que nos has contado. Primero, gracias. Gracias por el espacio. Pues nosotros estamos en ese mismo trabajo, intentando conectar personas, conectarnos entre nosotras, colaborarnos. Muchas gracias. Acompáñanos hasta el próximo episodio. Chao, Claudia. Muchas gracias, Janet, muchas gracias. Bye. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.